mañana con 7 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros y por supuesto también bienvenidos si se integra a esta segunda hora de información. Allá en la Cámara de Diputados, desde el día de ayer inició el análisis de la Ley de Ingresos para el 2021 y también la miscelánea fiscal. Y por eso en este momento me da muchísimo gusto saludar en este espacio informativo al diputado federal Higinio del Toro. Él es representante de Movimiento Ciudadano. Para que nos platiques, diputado, ¿qué se alcanza a ver en la sesión del día de ayer? ¿Qué queda pendiente para la sesión que tengo entendido se estará llevando a cabo el día de hoy? Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Si me permites, quise entrar con el cubrebocas y retirármelo después porque hemos sido unos grandes impulsores del tema del cubrebocas, solo que estamos aquí en una oficina cerrada, es mi oficina pequeñita, pero estamos solos aquí en la entrevista, y platicarte acerca de lo que me preguntas. Efectivamente, por ley tenemos hasta el día de hoy, 15 de octubre, para finalmente aprobar la ley de ingresos. Hasta las 12 de la noche es el plazo que nos confiere la propia dictaminación de esta ley. Y bueno, nada más que recordar que esta ley pues, es un paquete de iniciativas y de leyes que se pueden o no modificar. En el caso específico de este año, ha propuesto el dictamen de la Comisión de Hacienda que se modifique obviamente la miscelánea fiscal, esa casi siempre viene así, la propia ley de ingresos, la ley de aprovechamientos, y ayer se modificó la ley de disciplina financiera que va dentro de este paquete de ingresos. Ayer salieron casi dos, y digo casi dos porque se buscó terminar la sesión a las 10 de la noche, nos faltaba la dictaminación en lo particular de la ley de aprovechamientos. Decirte que desde Movimiento Ciudadano hemos buscado ser una oposición responsable. Ya hemos visto cómo el partido en el poder, Morena, ha transitado en estas 2 vías en la Cámara de Diputados. En el periodo pasado fue minoría, hay que decirlo, y que su posición siempre era decir no. En Movimiento Ciudadano sabemos decir sí y también sabemos decir no cuando entendemos que el servicio público no nada más son negros y blancos, que debe de haber contrastes, debe de haber grises. Y en ese sentido, bueno, la primera ley, la ley de disciplina financiera que se modificó, creo que es un gran alivio, particularmente tu servidor, su experiencia mayor viene del trabajo en el servicio público de los municipios, y creo que por primera vez le tenemos una buena noticia en la medida de lo posible a los gobernadores y a los más de 2.500 presidentes municipales del país, porque derivado de la pandemia y de la crisis financiera que estamos viviendo, hay que decirlo que nosotros en el país tenemos 2 crisis, hoy la de salud y la económica, pues los asuntos de ingresos para la federación pues están siendo complicados, y una vez más habrá reducciones en el gasto federalizado que reciben dinero los municipios y los gobernadores, y que al menos les estamos brindando una alternativa para que en el corto, mediano y largo plazo puedan renegociar deuda y que puedan salir avante en los próximos meses y en el cierre de su administración el año que entra, siempre y cuando buscando candados. Digo, no es un cheque en blanco al portador, pero sí estamos buscando que hoy los gobiernos municipales y los gobiernos del estado puedan tener un poco de aire financiero derivado a las propias políticas públicas del gobierno federal, que cada vez más pues los deja sin recursos, ¿no? Eso por un lado. Y la ley de aprovechamientos, por supuesto que la votamos en contra, ¿no? La mayoría propone, el caso que les tiene que ver con ustedes en el espectro radioeléctrico, un aumento considerable para que hoy quienes usan este espectro radioeléctrico pues paguen más, y que nosotros pensamos que va directo al bolsillo a través de los mexicanos, porque todos los usuarios de telefonía móvil, todos los usuarios de red, de internet, pues tendrán que desembolsar más. Y hay una serie ahí de aprovechamientos medio raros que suben, que tiene que ver con el uso de aguas internas, de expedición de títulos. Imagínate, ¿no? ¿Quién piensa en subir ahorita precios por pedir un título? Y que bueno, por supuesto, toda esa serie de consideraciones que se hicieron, los aprovechamientos es una de las formas en cómo obtiene recursos la federación, pues que la verdad nos parecen fuera de lugar, cuando siempre hemos dicho que hay formas, ¿no? Lo que le falta a este país es una profunda reforma fiscal que nos permita finalmente pues obtener ingresos de una base gravable más amplia y que no le sigan cobrando siempre a los mismos. En eso estamos, reanudamos ahorita, terminando la entrevista, me voy a Comisión de Hacienda, vamos a dictaminar la miscelánea fiscal y
la propia ley de ingresos para de ahí meternos al pleno y como dicen por ahí, pues hasta que el cuerpo aguante sacar estos dos dictámenes que por ley tenemos de plazo hasta el día de hoy a las 12 de la noche. Eso es más o menos en resumen lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Oye, diputado, este tema de la reestructura de las deudas a los estados, a los municipios, no es únicamente un paliativo ante la falta de recursos, ante el recorte de recursos por parte de la Federación a los estados y municipios del país. Pues sí, coincido contigo. Yo he sido un gran defensor del asunto de los municipios y de los estados. De hecho, la semana antepasada estuvo aquí el propio secretario de Hacienda. Me tocó fijar postura. Era una glosa del informe, más que postura, fue un diálogo con el secretario de Hacienda, personalmente en el Pleno, ahí en la Cámara de Diputados. Me tocó cuestionarlo y le decía yo algo muy simple. Mira, la realidad de los municipios, insisto, de los que venimos del trabajo en el servicio público de aquel nivel de gobierno, le decía, yo no sé, secretario, qué tan difícil sea con usted obtener una cita. Estoy seguro que para miles, quizá millones de mexicanos sería imposible durante los 6 años que dure su encargo, pero le contrastaba que los presidentes municipales todos los días, así te lo digo, yo estuve ahí, todos los días reciben a decenas, cientos de personas que van en busca de cualquier cosa, cosas que escapan incluso del alcance de resolución de un alcalde, servicios públicos municipales, pero también temas de salud, gestiones, cosas del orden federal, y todos los días los presidentes municipales dan la cara. Hoy se las están poniendo muy complicadas. Recordar, hacemos un poco de historia, al inicio de esta legislatura, el primer golpe a los municipios fue la desaparición del ramo 23. Ese dinero público con lo que los diputados podíamos llevar recursos a nuestros municipios. El presidente de la República, aduciendo siempre corrupción y otras causas del pasado, que ya no lo íbamos a tener los diputados, y dijo que lo iba a llevar de manera directa a los municipios y a los estados. La verdad es que en Jalisco, de donde soy diputado, yo soy diputado de un municipio del interior del estado, no de la zona metropolitana de Guadalajara, de Ciudad Guzmán, o conocido también como Zapotlán el Grande. La verdad es que el caso particular de Jalisco y de todos los municipios del país es que han recibido en estos 2 años de la administración federal disminuciones importantísimas, tanto en este ramo 23 que ya desapareció y nunca llegó en otro rubro a manera de obra pública, como también en las participaciones, que eso es muy grave. Los municipios realmente el único ingreso que tienen es el cobro del predial y el agua potable, pero el agua potable sirve casi siempre pues para prestar ese servicio y nada más. Y la verdad, con lo que reciben, pues sí, efectivamente, apenas es, en el caso particular de Jalisco, la mayoría de ellos, pues una tercera parte del presupuesto anual que necesitan para el gasto, lo reciben por el predial. El otro tanto es participaciones. Si tú empiezas a disminuir participaciones, pones en grave riesgo económico a los municipios, que de por sí, ahí sí coincidimos con la Federación, tienen un histórico endeudamiento, pero que no es producto de estas administraciones, fue de hace años, cuando no se les ponía candados, cuando cualquier presidente podía llegar, contratar deuda sin límite, y que hoy los estamos dejando pues prácticamente en el abandono, cuando es el primer nivel de atención al ciudadano, ¿no? Solo para que se den una idea, en lo que estamos discutiendo hoy en esta ley de ingresos y ya los cálculos que se hacen con el presupuesto que aprobaremos antes del 15 de noviembre, pues son ahora más de 1,600 millones de gasto federalizado, 160,000, millones de gasto federalizado que estarán recibiendo otra vez este año las entidades federativas y los municipios. Bueno, de ese tamaño es el reto y efectivamente, coincido contigo, pues es con respecto una pildorita para la grave situación que tienen los municipios, pero que si no lo hacíamos, Jimena, para diciembre se corría el riesgo de que muchos municipios colapsaran. Mínimo lo que estamos haciendo es, pues renegocia tu deuda con candados, tampoco se trata de, insisto, dejar un cheque en blanco, contrata deuda en el caso de que lo tengas que hacer para que no dejes de atender lo mínimo necesario que son servicios públicos y en el caso de los gobiernos del estado para que no dejen de atender pues la crisis de la pandemia. Imagínate que un municipio en su sistema de salud, un estado en su sistema de estatal de salud diga, oye, ya no tengo recursos para atender la pandemia. Para eso lo estamos haciendo, para que de manera rápida puedan salir de estas dos cosas, del atorón económico en sus finanzas, pero también que sigan atendiendo pues lo derivado de la pandemia y la atención que tiene que ver con los sistemas hospitalarios. Diputado, para aterrizar un poco con el ciudadano de a pie,
Este análisis que están realizando desde el día de ayer, que continúa el día de hoy, sobre la Ley de Ingresos 2021 y la miscelánea fiscal, ¿de qué manera impacta directamente al bolsillo y a la calidad de vida de los mexicanos? ¿De qué manera las decisiones que se tomen el día de hoy en la Comisión de Hacienda y posteriormente en el Pleno estarán impactando al ciudadano, al mexicano? Sí, fíjate, qué buena pregunta, porque a mí siempre me gusta trasladarle eso. Luego acá nos volvemos, sin ser expertos, pero en un lenguaje económico, de cifras macroeconómicas y una gran cantidad de datos y porcentajes de incremento y de disminución, pero a final de cuentas lo que lo tenemos que trasladar es cómo al ciudadano de a pie, el que todos los días sale a trabajar y que tiene que tomar transporte público y que se enfrenta a una serie de carencias en cualquiera de los municipios que viva de este país, y que bueno, en ese sentido, lo más complicado que hay de la ley de ingresos es que el análisis permite ver de dónde el gobierno federal va a obtener más o menos ingresos, casi siempre más, para poder subsanar el gasto público, que junto con el ingreso pues se discute ya en el presupuesto final. Una primera parte es esto, la ley de ingresos, y en ese sentido, bueno, pues podemos avisorar, como te decía, que hay una serie de incrementos en cosas que creo que no son sustantivas. Sí busca el propio gobierno federal obtener más ingresos, pero que van, creo que esta vez, aunque se había dicho una y otra vez que no habría nuevos impuestos en esta administración, sí creo que van algunos al bolsillo directo del ciudadano. Prácticamente somos de los países con mayor incidencia per cápita en el mundo en usuarios de telefonía celular, y que, por ejemplo, un costo en el espectro radioeléctrico para las compañías que prestan ese servicio, pues seguramente derivará, por solo ponerte un ejemplo, en el cobro de tarifas más altas para el uso de telefonía celular, de internet, de transferencias de datos, etcétera, y otra serie de rubros que, insisto, ahí no está donde tenemos que estar obteniendo recursos. Creo que, vuelvo a insistir con la idea anterior, hay que ir por una profunda reforma fiscal que les cobre más a los que más generan recursos en este país, que sea equitativa, que sea conforme a lo que obtienes de ingresos, pero que también se amplíe la estructura fiscal, esta base fiscal de cobrar, porque siempre somos los mismos, tú, yo, los que estamos asalariados, quienes nos siguen buscando impuestos especiales como el IEPS, pero nos siguen aumentando el ICR, pero hay una gran cantidad de base gravable de ciudadanos que tienen actividad económica importante y que no están cubriendo un impuesto. Yo creo que por ahí es donde debería de ir la estrategia y no impactar en el bolsillo, como lo dices tú, del ciudadano común. Lo que se pretende en esta ley de ingresos es impactar al bolsillo de muchos mexicanos, pero también te diría que van por el INSABI. Eso es muy grave. Se dieron cuenta que la semana pasada, antepasada, desaparecieron los fideicomisos. Hoy queda un fideicomiso más, que es el del INSABI, que tiene que ver con la salud de todos los mexicanos y que estaba asignado a la propia Secretaría de Salud. Van a intentar primero modificar la ley de salud. Ayer les hicimos ver en la Comisión de Hacienda pues que no lo pueden trasladar directamente a la ley de ingresos y por tanto al presupuesto, porque en ese fideicomiso en particular, el del INSABI, con el que se atiende y asignan recursos de salud a todos los estados, pues los estados precisamente hicieron aportaciones como parte de su gasto federalizado y se hacía una gran bolsa que luego se regresaba a manera de participaciones y de otro tipo, y que hoy son más de 100,000 millones de pesos que están buscando regresar a las arcas federales para rehacer reasignaciones, que la verdad hay que decirlo clara y contundentemente. Hay un gran boquete financiero, sí derivado de la crisis, sí derivado de la pandemia, pero también del exceso en gasto social que ha tenido como política pública principal este gobierno de la Federación. Eso es más o menos lo que está sucediendo y cómo puede impactar al ciudadano de a pie, al ciudadano que todos los días sale a trabajar a las ciudades. Diputado Higinio del Toro, diputado federal de Movimiento Ciudadano, muchas gracias por su tiempo. Sé que en unos momentos más tendrá que regresar a la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde continuarán analizando la ley de ingresos, la miscelánea fiscal. Muchas gracias por estos minutos y muchas gracias por este panorama que nos da de cómo estaría quedando para el próximo año la ley de ingresos.
Pues nuevamente muchas gracias a todos por permitirnos llegar a tu público y que tengan muy buen día. Ya les estaremos informando lo que sucede acá en la Cámara de Diputados. Buen día. Claro que sí, estaremos dando puntual seguimiento. Mientras tanto, es momento de irnos a un corte comercial cuando son las 9 de la mañana con 22 minutos. Es muy breve y regresamos con más información.